El devocional Aliento Divino con la persona que usted desee, con la persona que usted quiera, puede compartir. Oramos al Señor. Padre Celestial, en tus manos presentamos nuestras vidas y te pedimos que tu palabra, Señor, llegue al corazón. Te pedimos por la vida, Señor, y te damos a su vez gracias por la vida, Señor, de la hija de nuestra hermana Clemencia Pineda de Meneses. Te pedimos a ti también por los enfermos, por Carlos Tamayo. Seguimos pidiéndote para que tú obres por Lorena, también está en tus manos, la hermana Emilce, Señor, y así están todos los que están, oh Dios, con alguna necesidad. Seas tu provisión, siendo, oh Dios, el analgésico, el antibiótico, siendo tú, Señor, ese médico, siendo tú, oh Dios, ese que sane, Señor, que aliente el corazón de los enfermos, de los afligidos. Que sea, oh Dios, tú la motivación y el ánimo esta mañana, Señor, para mis hermanos, oh Dios, que sean ellos motivados a través de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos todos a este su devocional Aliento Divino, y le damos gracias al Señor porque puede estar allí conectado. Recuerde que soy el pastor John Israel Cárdenas y le acompaño todas las mañanas de 5:30 a 6 de la mañana para llevarles la palabra del Señor. Y hoy les hablaré acerca del ánimo, y recuerden que es Dios nuestro mejor recurso. ¿Qué problemas tienes? ¿Qué problemas estás enfrentando? ¿Qué situación tienes en tu vida? Quizás yo no lo sé, quizás ni siquiera usted mismo lo sepa, pero Dios lo sabe. Dios sabe cuál es su necesidad y Dios sabe de qué manera va a obrar y va a actuar en su vida. Le va a sanar, le va a rescatar, le va a ayudar a salir adelante. Así que tome su Biblia, tome la palabra del Señor y vamos juntos a estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a mirar varios aspectos, y el primero de ellos es que Dios nos regala las fuentes de motivación. Esa fuente es para que usted tenga el ánimo arriba, esa fuente es para que usted descanse, porque la verdad es que Dios está preocupado también por tu necesidad, por tu situación emocional. Recuerde que Dios te ha creado espíritu, alma y cuerpo, es decir, Dios siempre está atento, pendiente. Dios está proveyendo cada día para tus necesidades físicas, también ha provisto para tus necesidades espirituales, y también, por supuesto, está proveyendo para tus necesidades emocionales. Si estás desmotivado, desmotivada, mire, como lo decía ayer, lo reitero en el día de hoy, muchos están recurriendo a libros, están recurriendo a personas que dan motivaciones a través de videos, entre otras cosas, pero pocas personas están acudiendo a Dios como la fuente de motivación. Así que yo voy a hablarles hoy, como primera medida, de esas fuentes que Dios nos regala para que nosotros seamos motivados. Dios nos regala fuentes de motivación, y la primera de ellas, la primera fuente de motivación, ¿sabe cuál es la primera fuente de motivación que tenemos allí en la palabra? Quizás usted no lo sabe, quizás usted lo desconoce, pero voy a decírselo. La primera fuente de motivación, se llama las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es la principal fuente de motivación. Mire usted lo que dice allí la Escritura en Romanos capítulo 15, el versículo 4. Allí la palabra del Señor es bastante clara. Allí la palabra del Señor dice que tales cosas se escribieron hace tiempo en las Escrituras para que nos sirvan de enseñanza, y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas del Señor. No sé qué cosas estás esperando hoy del Señor, no sé realmente cuáles son las situaciones que te están agobiando, pero allí está el Señor, allí está Dios obrando en tu vida, allí está el Señor mostrándote que necesitas de Él, que necesitas de sus favores, que necesitas de sus misericordias, y que Él no está ajeno a tu necesidad. Recuerde bien, Dios no es ajeno a tu necesidad. Dios sabe qué cosas tú necesitas, y por eso siempre está allí para proveerte, siempre está allí para socorrerte. Así que bueno, Dios sabe cuáles son tus necesidades, y por eso Dios siempre nos regala esas fuentes de motivación, y para ello pues Dios nos ha provisto su palabra, las Sagradas Escrituras. Pero también recuerde que el Señor nos da otras fuentes de motivación, y entre ellas hay otras personas. Hay personas que Dios provee, que Dios usa para darnos motivación. Mire usted
este texto que está allí en pantalla. Deuteronomio 3, 28. Dice la escritura, allí dice la palabra del Señor: por tanto encarga a Josué y dale ánimo y dale fuerzas, mire, porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán, le dará como posesión toda la tierra que ahora ves frente a ti. Notamos cómo Dios manda allí a Moisés a que le dé ánimo a Timoteo, y claro que Timoteo pues necesitaba esa motivación, claro que Timoteo necesitaba ese ánimo, y por ese motivo entonces Dios manda allí a Moisés que motive, que anime a Timoteo. Pero no solamente lo hace él, también lo hace el apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo también hace esto, y me parece que es algo también digno de destacar. En Hechos capítulo 20, el versículo 2, dice que mientras que estuvo allí en Éfeso, el apóstol Pablo animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó, y dice que luego descendió a Grecia. Mire cómo Dios estaba usando al apóstol Pablo, cómo Dios estaba usando a este varón para motivar a la iglesia del Señor. Así que vemos cómo Dios usa sus medios, Dios usa a personas para motivar a otros. Por eso, mis hermanos, Dios nos regala fuentes de motivación. Ahora, también los amigos, escúchalo bien, los amigos pueden ser una fuente muy importante para motivarnos. Dios ha puesto allí a tu alrededor personas que te motiven, personas que te animen en tu necesidad. Por ese motivo, tenemos que darle gracias al Señor por las amistades. Escúchelo bien, por las amistades. Ustedes recuerdan y saben que David tenía un amigo que se llamaba Jonatán. Cuando David estaba allí desanimado, emproblemado, Dios usa a Jonatán y dice que fue a buscar a David y lo animó a que permaneciese firme en su fe en Dios. ¿Nota usted cómo Dios usa a un amigo, para motivar a David? ¿Sí? Por eso es que las amistades son muy importantes, por eso es que las amistades son necesarias. Nunca deseches una amistad buena, no desprecies a un buen amigo, jamás desprecies un buen amigo. Pero mire, llama también mi atención en que Dios usó también en la escritura a gobernantes para alentar también a los siervos del Señor, para alentar a los sacerdotes, para alentar a los levitas. Esto lo hacía en este caso Ezequías. Ezequías fue un hombre que motivó, escúchelo bien, fue un hombre que motivó a sus sacerdotes para que sirvieran al Señor. Dice allí el texto sagrado, dice la palabra del Señor, que Ezequías le dio ánimo a todos los levitas en cuanto a la habilidad que demostraban mientras servían al Señor. Y dice también allí la escritura que la celebración continuó durante 7 días. Mire, qué motivación tan grande había. 7 días sirviendo, 7 días trabajando, 7 días haciendo un trabajo arduo, pero estaban siendo motivados por el rey, estaban siendo motivados por ese gobernante, por ese hombre, ¿cierto?, que estaba a cargo de la nación. Bueno, quisiéramos tener en nuestra patria gobernantes, ¿cierto?, de esta calaña, de esta calidad como lo era Ezequías. Pero no solamente Ezequías, también Josías. Josías era un hombre también que era temeroso del Señor. Josías, mire, interesante eso. Josías también animaba al pueblo también a servirle al Señor, y animaba a sus sacerdotes a servir al Señor. Necesitamos, y creo que es necesario, que hayan hombres y mujeres animados para servirle al Señor. Y bueno, además de esto, quiero decirle que también muchas veces los pastores nos sentimos desanimados, y bueno, como usted también, ¿cierto?, cuando se desanima necesita que sus líderes y sus pastores le motiven. Necesitamos amigos que son fuentes de motivación, como Jonatán con David, los gobernantes como Ezequías y Josías, que motivaron a los sacerdotes. También Dios usó allí en 2 Timoteo capítulo 1
el versículo 16, Dios usó allí, según la palabra, usó a un hermano para motivar allí al apóstol Pablo. Mire, llama la atención cómo este hombre motiva a su pastor, cómo este hombre estaba allí motivando a este siervo del Señor, porque quizás estaba desmotivado. Note usted lo que dice la Escritura. Dice que el Señor muestre una bondad especial con Onesíforo y toda su familia. Y dice por qué. Dice porque él me visitó muchas veces y me dio ánimo. Jamás se avergonzó de que yo estuviera en cadenas. ¿Cómo es importante la visitación? Muchas veces los hermanos esperan que el pastor los visite, y eso está bien, claro, porque la función es el trabajo del pastor, visitar al rebaño, visitar a la iglesia. Pero notamos allí, escúchelo bien, mi hermano, notamos allí cómo el Señor usó a un hermano para motivar al pastor, cómo Dios usó a un creyente para motivar al pastor, en este caso el apóstol Pablo, que estaba en situaciones adversas, complejas, difíciles, y cómo el Señor usó a este hermano a Onesíforo para llevarle consuelo y ánimo al gran apóstol Pablo, a este hombre del Señor. Pero además de esto, notamos también allí en Filemón 1:7 que un hermano maduro puede ser de motivación para la iglesia. Un hermano maduro puede animar la iglesia y dice que, hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, dice allí la Escritura, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Y mire cómo el apóstol Pablo resalta esa labor de Filemón, que dice que el amor de Filemón le produjo demasiada alegría y consuelo al apóstol. Tanto así que esa bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Qué interesante, mis hermanos, ver cómo un creyente maduro sirve al Señor, cómo un creyente maduro sirve también para animar a otros. Y esto creo, hermanos, que debe ser resaltado, ¿cierto? Porque Dios nos regala fuentes para ser motivados. Y aquí pues también tengo que mencionarles en la Escritura, pues que Booz, dice la Escritura, que también cuando comió allí en Ruth 3:7, dice que después de que Booz terminó de comer y de beber, estuvo de buen ánimo. Se acostó al otro extremo del montón de grano y se durmió. Y entonces notamos allí como un dato especial en que una de las fuentes de motivación que usted y yo tenemos también son los alimentos. Dios nos provee para todas necesidades para que estemos de buen ánimo. ¿Por qué te entristeces? ¿Por qué vamos a estar cabizbajos todo el tiempo si el Señor nos da provisión? Y no solamente los alimentos, podemos ampliarnos un poco más y pensar que tenemos también vestido, que tenemos una casa, que tenemos una familia, que tenemos también quizás recursos en el bolsillo, ¿cierto? Cualquier monedita, cualquier billetico el Señor nos provee también para que tengamos provisión. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué grande es el Señor! Dios, cuando nosotros estamos más de pronto en más problemas, allí aparece el Señor para ayudarnos, para solucionarnos. Dios usa a cualquier hermano para ayudarnos. Mire, y no solamente eso, también incluso las señales, las banderas, los símbolos, ¿no? Las señas. Isaías 13:2 dice allí la Escritura, en este pasaje tan bonito que ya ustedes lo van a ver allí en pantalla, pero qué precioso ese texto de la Escritura. Estamos hablando de Isaías, el capítulo 13, el versículo 2, cuando el pueblo tenía que enfrentarse a un enemigo, cuando el pueblo tenía que enfrentarse a aquellos que le estaban haciendo realmente mucho daño. Y dice la Escritura que, bueno, ustedes lo tienen allí, y dice: levanta una bandera de señales en la cumbre descubierta de una colina. Llama al ejército contra Babilonia. Hazle señas con la mano para darles ánimo mientras marchan hacia los palacios de los grandes y poderosos. Nota usted que hay varias cosas importantes allí. Uno, levanta una bandera. Lo que significa una bandera, lo que significa esto, ¿cierto? Para un pueblo, para una nación, levantar la bandera es señal también de motivación, de ánimo. Pero también dice que hazles señas con las manos para darles ánimo mientras marchan.
También es importante esto, ¿no? Con los hijos, decirle, hijo, vamos, darle palmadas, ¿cierto? Aplausos. Cuando los hijos hacen las cosas bien, también chocarle la mano, decirle felicitaciones. Hay señales también de motivación. Pero hay un segundo aspecto que también queremos mencionar. Recuerden que el primero fue ¿no? En que Dios nos regala fuentes de motivación. Eso fue lo primero que vimos. Pero lo segundo que podemos también mirar allí en el texto sagrado es que Dios es la principal fuente de motivación. Si bien es cierto que Dios nos regala fuentes, que Dios nos regala medios para que seamos motivados, hay otras cosas que es importante entender, y es que Dios es la principal fuente de motivación. Y mire, porque dice Salmo 69, el versículo 32, que los humildes verán a su Dios en acción y se pondrán contentos. Que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo. Escuche bien, que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo. Por eso, ¿qué consejo te puedo dar yo hoy? Que busques al Señor. Que si estás en problemas, busca la ayuda del Señor. Si estás enfermo, busca la ayuda del Señor. Si estás pasando por algún problema de hogar, de familia, busca la ayuda del Señor. Romanos 15:5 dice que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Interesante esta expresión, porque es Dios quien da paciencia y que da ánimo para que esto nos ayude a vivir en plena armonía unos con otros. A veces hay muchos problemas que nos desaniman, ¿cierto? Cuando hay problemas en el hogar uno se desanima. E incluso en un partido de fútbol, cuando hay problemas y discusiones en el partido, se desaniman los jugadores, ¿cierto? Cuando hay regaños, gritos, entre otras cosas. De igual manera también son los hijos, cuando hay demasiados problemas, gritos en la casa, los hijos se desaniman, la esposa se desanima, el esposo se desanima y hay un desánimo impresionante, terrible en la casa. Por eso es importante pedirle al Señor que nos dé esa paciencia, que nos dé ese ánimo para poder vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Estamos en Romanos 15, el versículo 5. Y como lo mencioné ayer, hoy lo menciono solamente de manera breve, y es que Jesús motivó al paralítico allí en Mateo 9:2, también lo hace con la mujer de flujo de sangre, Mateo 9:22, pero Jesús también motiva a los discípulos en Marcos 6:50, y estos versículos los leí ayer, por tal motivo no los voy a leer, usted los puede tomar nota para tenerlo en cuenta. Pero mira que hay algo interesante también, y es que el Señor motiva al apóstol Pablo. El Señor motiva al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo pueda de esta forma, mírelo bien, para que el apóstol Pablo pudiera tener ánimo. Y dice en Hechos 23:11, esa noche el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: ten ánimo, Pablo, así como has sido mi testigo aquí en Jerusalén, también debes predicar la buena noticia en Roma. Notamos cómo el Señor toma a Pablo y lo anima, le motiva, le dice en que había sido testigo en Jerusalén y que debía también ser testigo allí en Roma, predicando la buena noticia. Como un deber era la predicación para el apóstol Pablo, porque el Señor, como lo dice el mismo apóstol Pablo, le era impuesta una gran necesidad. Así que, mis amados hermanos, esto me parece a mí que es bastante importante, necesario comprenderlo. Ahora sí quisiera que usted y yo entendiéramos varias cosas, en que el ánimo tiene unos compañeros fieles, ¿no? Unos compañeros fieles. Y uno de los compañeros fieles del ánimo, ¿sí? Uno de los compañeros fieles del ánimo es, y ustedes lo van a ver ahí en pantalla, es la paz y la fuerza. Para uno estar animado, necesita esas dos cosas: la paz y la fuerza. Ellos son los compañeros del ánimo. Eso lo dice allí en la Escritura, en el libro de Daniel. El libro de Daniel dice exactamente eso. Mírelo usted, allí le va a aparecer en pantalla lo que el versículo, el texto de la palabra dice. No tengas miedo, le dice el ángel a Daniel, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras,
de pronto me sentí más fuerte y le dije, por favor. Y sigue el texto diciendo esta bella narrativa. Pero llama la atención en que lo que el Señor le dijo, ¿cierto?, allí a través del ángel a Daniel es que tengas paz, ánimo y fuerza. Creo que cuando uno recibe del Señor esa motivación, ese ánimo, uno recibe esas tres cosas, ¿cierto? Cuando Dios interviene en nuestro estado de ánimo, el Señor interviene con paz, con ánimo y con fortaleza. Creo yo que estos son los compañeros ideales del ánimo, ¿sí? Del ánimo, estos son los compañeros ideales. Y usted, querido hermano, pues pídale al Señor que le dé ánimo, ¿sí? Como dice allí la Escritura y como lo leímos al principio, que los que buscan al Señor reciben ánimo. Así que busca al Señor y recibe ánimo. ¿Sabe por qué? Porque una persona desanimada también sufre, una persona con desánimo sufre. Mire usted la compañía del desánimo. ¿Qué es lo que acompaña al desánimo? Dice Eclesiastés 5:17, viven toda su vida bajo una carga pesada. Y dice que con enojo, frustración y desánimo. Entonces, ¿qué otras cosas acompañan al desánimo? El enojo y la frustración. Dicho de otra manera, una persona desanimada es una persona que vive enojada y una persona que vive frustrada. Por ese motivo, mis hermanos, si tenemos fuentes que el Señor nos ha regalado, ¿sí? Si tenemos unas fuentes que el Señor nos regala, que son aquellos líderes, pastores, amigos, si el Señor nos regala personas que estén a nuestro alrededor que nos animen, esos hermanos maduros también nos animan, quizás la esposa también nos anima, pues dejémonos animar, dejémonos motivar, acudamos a esas fuentes de motivación, la misma Escritura, vayamos a la palabra del Señor para ser así motivados. Y lo segundo que vimos es que Dios es la principal fuente de motivación, y Dios lo hace porque Dios es quien da ánimo, es quien da paciencia a nuestro corazón para que vivamos bien. Y recuerde, mi hermano, recuerde que la mejor fuente de motivación se llaman las Sagradas Escrituras. Así que muchas gracias por estar allí pendiente y atento a la palabra del Señor. Y si está desmotivado, si está desmotivada, tenga mucho ánimo. Ánimo, agárrate del Señor, no te sueltes. Hasta el último suspiro, prendido del Señor. Hasta el último suspiro, agárrate de Él. No dejes que tu vida claudique en la duda. Así que Dios te bendiga. Dios esté contigo. Dios te guarde siempre. Bendiciones para ti, para tu familia, y que pases un excelente día. Que Dios esté contigo. Bendiciones. La Iglesia Evangélica Alianza en el Carmen presentó Aliento Divino, un espacio de edificación y fortalecimiento espiritual para tu vida y tu hogar, con el pastor Johnny Israel Cárdenas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Un espacio de edificación espiritual para tu vida y tu hogar. Aliento.